Las dificultades para crecer de los 5. Los siguientes son problemas que la mayoría de las personas tipo 5 experimentarán en algún momento de sus vidas. Observar estos comportamientos, sorprendernos en el acto y simplemente ver nuestras reacciones subyacentes habituales a lo que nos presenta la vida harán mucho para liberarnos de los aspectos negativos de nuestro tipo. Sano. Nivel 1. Expresión clave. Participador visionario. Abandonan la creencia de que están al margen del entorno, como observadores externos, y así son capaces de participar con confianza en la vida. Paradójicamente, también logran su deseo básico, es decir, ser capaces, competentes y aptos para vivir en el mundo. Entonces adquieren claridad mental, conocimiento profundo y compasión. Sano. Nivel 2. Observador perceptivo. Centran la atención en su entorno con el fin de sentirse seguros para funcionar en él y desarrollan las habilidades para defenderse de su miedo básico. Imagen propia. Soy inteligente, curioso e independiente. Nivel 3. Centrado, innovador. Refuerzan su imagen dominando conocimientos o habilidades que los hagan competentes y fuertes. No desean competir con otros, prefieren explorar nuevas ideas y formas. Sus chapuzas podrían producir ideas muy originales, invenciones y arte. Medio. Nivel 4. Conceptualización, preparación. Comienzan a temer que sus habilidades son insuficientes y que necesitan prepararse más para ocupar su lugar en el mundo. Se sienten inseguros de sí mismos en muchos aspectos y prefieren vivir en la seguridad de sus mentes. Estudian, practican, acumulan más conocimientos, recursos y técnicas. Medio. Nivel 5. Desligado, obsesionado. Les inquieta que las necesidades de los demás los distraigan de sus proyectos, por lo tanto se protegen de las intrusiones, intensificando la actividad mental, reducen al mínimo sus necesidades y se vuelven nerviosos, cerebrales y furtivos. Pasan más tiempo solos, especulando e imaginando realidades alternativas. Nivel 6. Extremado, provocativo. Creen que los demás amenazan el espacio que se han creado, de modo que tratan de mantener a raya a las personas. Les molesta la aparente seguridad y calma de los demás y gozan trastocándoles sus creencias. Pueden tener ideas raras y perturbadoras y desprecian a quienes no las pueden entender. Insano. Nivel 7. Nihilista excéntrico. Temen ser incapaces de encontrar un lugar en el mundo, y este temor podría ser fundado. Para adquirir cierta seguridad, cortan toda relación con el mundo, aislándose en un mundo cada vez más vacío. Rechazan todo aparte de las necesidades más básicas, pero siguen acosados por temores. Insano. Nivel 8. Terror, delirio. Se sienten tan pequeños e impotentes que casi todo lo encuentran amenazador. Los acosan negras fantasías y extrañas percepciones. Rehúsan toda ayuda, se apartan de la gente y se sumergen en pesadillas febriles e insomnio. No pueden desactivar la mente sobreexcitada. Insano. Nivel 9. Búsqueda del olvido, aniquilación. Al creer que ya no pueden defenderse del sufrimiento y el terror, desean escapar de la realidad. Es posible que lo hagan mediante crisis psicóticas o un ensimismamiento esquizoide. También podrían intentar escapar suicidándose. La llamada a despertar para el 5. Retirada a la mente. Siempre que se sienten abrumados por personas o circunstancias al instante y por reflejo, los 5 se desconectan de sus sentidos y emociones y se retiran a sus mentes.
En realidad, así tratan de encontrar un ángulo seguro desde el cual evaluar con más objetividad su situación. Cuando entran así en sus cabezas, se desconectan directamente de su experiencia y se dedican más a sus comentarios mentales sobre la experiencia. Convierten las experiencias en conceptos y tratan de encajarlos en su anterior visión de la realidad. Por ejemplo, un psicólogo 5 podría estar conversando agradablemente con una amiga y de pronto comenzar a considerar los pensamientos y sentimientos de ella bajo la luz de una determinada estructura psicológica, en lugar de escucharla. Una escritora 5 podría pasarse la mayor parte de sus vacaciones tomando notas mentales sobre el lugar, en preparación de una novela, en lugar de relajarse y disfrutar de su estancia o viaje. Reconexión con el mundo. Pasea la mirada por la habitación en que estás y en tu diario de trabajo interior haz una lista de todas las cosas en que no te habías fijado hasta este momento. Observa que no habías visto o habías pasado por alto. ¿Cuántas cosas, colores, irregularidades o características de la habitación logras encontrar ahora? Cuando estamos presentes lo vemos todo, pero cuando estamos dentro de la cabeza no vemos mucho. Puedes practicar este ejercicio siempre que estés en un lugar que no conoces. Pero primero debes hacerte presente sintiéndote tú y sintiendo tu respiración. Después mira tu mundo como si nunca lo hubieras visto antes. Si eres 5, puedes hacer este ejercicio para reconectar con el mundo y activar tu llamada a despertar. Si no eres 5, sabrás mejor qué es ser uno mismo. Con el tiempo, las ideas, los comentarios y las asociaciones mentales de los 5 comienzan a ensamblarse en lo que hemos llamado mecanismo interior. Este mecano podría convertirse en su realidad dominante, el filtro a través del cual experimentan el mundo. Su principal pasatiempo sería ir añadiendo nuevas ideas, reconstruir viejas y ver cómo se pueden armar o ensamblar las diferentes partes de esta estructura mental. Dado que siempre consiguen sacar ideas nuevas, esto se convierte en una potente forma de reforzar su autoestima y defender su identidad. Pero enfocar totalmente la atención en el mecano interior los lleva a abstraer y conceptualizar el mundo en lugar de experimentarlo. Y esto los conduce a su vez inevitablemente a desconectarse de su orientación esencial. En palabras sencillas, jugar con ideas les da una sensación temporal de seguridad en sí mismos, pero no una solución a sus problemas reales en el mundo real. El papel social, el experto. A medida que aumenta su inseguridad, les resulta cada vez más difícil relacionarse con los demás si no es a través del papel de expertos. Debido a su miedo básico de ser impotentes e incapaces, desean sentirse más confiados y crearse un espacio propio. Esto lo hacen conociendo información que nadie de su círculo sabe. Por ejemplo, las sutilezas del ajedrez o los aspectos más arcanos de la astrología o del eneagrama. También podrían crearse una zona de creatividad que es exclusivamente suya. Sin embargo, saber mucho de ajedrez no es suficiente si otras personas de su círculo adquieren ese mismo conocimiento. Los 5 de la franja media sienten la necesidad de superar a todos en la comprensión del juego, o si no, encontrar otro juego, tal vez alguno misterioso al que jugaban los incas, o alguno de ordenador terriblemente complicado. Mientras dedican más tiempo a sus actividades, tienen conciencia también de que hay muchos aspectos de la vida que no dominan. Ser un brillante físico o un magistral escritor de novelas de terror no compensa no saber cocinar o conducir un coche, o no lograr tener una buena relación. Las actividades físicas y los deportes son motivo de vergüenza para ellos. Son recordatorios de que hay cosas que son incapaces de dominar.
también podrían descartar las actividades sociales y otros aspectos de las relaciones. ¿Qué fortalece realmente la seguridad en uno mismo? Observa tu dependencia de ciertos campos de interés. ¿Cómo te hace sentir contigo mismo la maestría en ese campo? ¿Cómo te sienta relacionarte con los demás sin hablar de las cosas que dominas? ¿Hay otros aspectos de tu vida que descuidas y que te causan vergüenza o ansiedad? ¿Te encierras en tu zona de pericia, excluyendo el desarrollo en algunos de esos otros aspectos o campos? Avaricia y sensación de pequeñez. Llenar el disco duro. La pasión de los 5, su pecado capital, es la avaricia, determinada distorsión emocional que es consecuencia de sentirse pequeños e incapaces de defenderse en el mundo. El miedo los impulsa a refugiarse en sí mismos y la avaricia los impulsa a acaparar los recursos que tienen a su disposición, por mínimos que sean. Se sienten como si no tuvieran mucho en sí mismo para moverse o actuar, y como si las necesidades de los demás rieran a agotarlos fácilmente. En realidad, los 5 están entre los menos materialistas de los tipos y son felices con muy pocas comodidades. Sin embargo, son avaros con su tiempo, con su energía y sus recursos. Codician conocimiento y medios para mejorar sus habilidades y su pericia. Además, dado que creen que deben pasar la mayor parte de su tiempo desarrollando sus ideas e intereses, no quieren que nadie les ocupe demasiado tiempo o atención. Se sienten incapaces e impotentes y por ello creen que deben acumular y conservar todas las cosas que hacen que se sientan capaces y seguros. Podrían dedicarse a coleccionar diarios o revistas o recopilar artículos o libros sobre los pocos temas que les interesan. Suelen sentirse abrumados por las expectativas de los demás. Además, dado que fácilmente se sienten avasallados, aprenden a protegerse apartándose emocionalmente de las personas. Incapacidad de llevar a cabo modalidad de preparación. Necesito más tiempo. Los 5 de la franja media suelen quedarse atrapados en lo que llamamos modalidad de preparación. Reúnen y acumulan información o practican indefinidamente sin sentirse jamás preparados del todo para pasar a la acción. El perfeccionismo y el análisis los empantanan tanto que no ven el bosque por culpa de los árboles. Jamás se sienten preparados para arriesgar su reputación. Como un pintor que vive pintando y que no se decide a exponer, o el universitario que estudia una carrera tras otra y que no desea dejar de ser estudiante. Estas personas no son necesariamente conscientes de la ansiedad subyacente. Lo más frecuente es que crean que no han concluido su proyecto y necesitan más espacio y tiempo para perfeccionarlo, puesto que gran parte de su autoestima depende de sus proyectos. Sienten mucha ansiedad ante la idea de que rechacen o invaliden su trabajo, pero esa perpetua necesidad de prepararse más puede estancarlos durante años. Un día podrían despertar y darse cuenta de que no han vivido su vida, solo se han estado preparando. En un sentido fundamental, los paraliza un repetitivo mensaje del super-yo que les dice: vales o estás bien si dominas algo, pero ¿cuánto conocimiento se necesita para dominar algo? ¿Quién o qué les dice que han alcanzado la maestría y pueden pasar a la acción? ¿Cómo se sostiene esa maestría? Poner obras las ideas. Eres más eficaz cuando dejas de perfeccionar conceptos y los pones en práctica. Siempre que tengas ocasión, busca personas con las que puedas comentar tus ideas. Un grupo de compañeros creativos o intelectuales que se interesen por tu trabajo puede ayudarte a poner las cosas en funcionamiento. Además, aunque no te guste la colaboración, esta puede serte muy útil
para no desplomarte en la modalidad de preparación. Separación y retiro. ¿No hay riesgo en salir? Los 5 son los más independientes e idiosincráticos de los tipos de personalidad. Son lo que podríamos llamar con más propiedad solitarios e incluso inadaptados. Esto no significa que siempre deseen estar solos, ni que no sean excelente compañía cuando están con otros. Cuando encuentran a alguien cuya inteligencia e interés respetan, son conservadores y sociables, porque les gusta compartir sus ideas y descubrimientos con alguien que valore lo que dicen. Esa disposición a hablar de sus conocimientos, sin embargo, no es lo mismo que comunicar información sobre sí mismos. A diferencia de los 4, que aunque se sienten extraños ansían ser aceptados, los 5 no se angustian conscientemente por no conectar con la gente. Están resignados a ello y centran la atención en otra cosa, pensando que el aislamiento es inevitable, la vida es así. Reprimen muchísimo sus necesidades y deseos emocionales. Claro que sufren a pesar de sus defensas, pero son capaces de desconectarse de sus sentimientos de soledad para poder funcionar. Igual que los 9, los 5 tienen dificultad para conservar su sentido de identidad y hacer valer sus necesidades cuando están relacionados con otros. Pero a diferencia de los 9, intentan recuperar sus prioridades y el sentido de identidad, evitando a las personas. Estar en compañía de otros les ofusca la claridad mental y les parece un esfuerzo, aun cuando lo disfruten. Por ese motivo, los 5 de la franja media llegan a considerar agotadoras las relaciones muy personales. Creen que la otra persona desea una reacción o una respuesta que ellos son incapaces de dar. En realidad podrían tener un inmenso depósito de sentimientos, pero enterrados bien al fondo y deliberadamente sin explotar. De hecho, evitan muchas relaciones para que esos sentimientos no los avasallen. Muchos rehuirán también a las personas que tratan de ayudarlos. Ser rescatados pone el acento en su impotencia e incompetencia y eso refuerza su miedo básico. Esto ocurre sobre todo si la persona salvadora da muestras de tener algún motivo oculto o es manipuladora de alguna forma. Los 5 se sienten incapaces de arreglárselas con sus necesidades y con mayor razón con las necesidades no reconocidas de otra persona. Reducir las necesidades. Convertirse en mente sin cuerpo. No necesito mucho, pero sí necesito mi espacio. Los tipos de la tríada del pensamiento intentan compensar la pérdida de su orientación interior inventándose estrategias. La estrategia de los 5 es ir por la vida sin pedir mucho de ella, esperando que a cambio los demás no pidan mucho de ellos. Suelen creer inconscientemente que no tienen mucho para ofrecer a los demás. Intentan mantener su independencia reduciendo al mínimo sus necesidades. Sus comodidades personales podrían rayar en lo primitivo. Viven como mentes sin cuerpo, obsesionados por sus teorías y visiones. Permanecer conectado. Los 5 necesitan entrar en sus cuerpos. Actividades como el yoga, las artes marciales, el ejercicio, correr, hacer deporte o simplemente una buena caminata vigorosa les iría muy bien para reconectar con su presencia física y emocional. Eligen una actividad que puedas hacer regularmente. En tu diario de trabajo interior anota la actividad elegida. Escribe también un compromiso o una promesa indicando cuántas veces a la semana la vas a hacer. Fírmala y léela de tanto en tanto. Deja espacio para escribir comentarios sobre tus experiencias con esa actividad y sobre qué ocurre en ti a medida que estás más conectado. Los 5
de la franja media se vuelven distraídos y se van apartando paulatinamente, no solo de las personas, sino también de sus cuerpos. Se ponen muy tensos y comienzan a hacer caso omiso de sus necesidades físicas y emocionales. Es posible que se pasen toda la noche trabajando en el ordenador, comiendo solo caramelos y bebiendo soda. Cuando salen se dan cuenta de que han olvidado dónde dejaron las llaves o las gafas. Esta distracción no es como el estar en la luna de los 9, sino el resultado de una mayor agitación e inquietud mental, una corriente de energía nerviosa que les inunda la mente. En esta fase los 5 son también muy reservados respecto a sus actividades. Podrían parecer amigables y conservadores con amigos o seres queridos, mientras al mismo tiempo se guardan para sí aspectos enteros de su vida de los cuales sus íntimos no saben absolutamente nada. Compartimentando sus relaciones, reduciendo al mínimo sus necesidades y manteniendo en secreto algunas de sus actividades, esperan conservar su independencia y continuar con sus proyectos sin estorbos. Perderse en la especulación y en realidades alternativas. Y sí, tras crearse un mundo interior en el que buscan refugio de las inseguridades de la vida exterior, los 5 de la franja media tienden a obsesionarse con él. Especulan sobre diversas ideas posibles, las enriquecen con detalles de complejos mundos fantásticos o desarrollan teorías inteligentes y convincentes porque su pensamiento se dirige más a mantener a raya sus problemas prácticos y emocionales que explorar o crear realmente. En la medida en que han sido heridos en su capacidad para sentirse fuertes y competentes, necesitan pasar tiempo ocupados en fantasías de poder y dominio. Podrían sentirse atraídos por juegos de ordenador o de tablero basados en temas de conquista, monstruos guerreros, dominio del mundo y elementos tecnoeróticos de sadismo y poder. Los 5 insanos podrían quedarse atrapados en extrañas realidades totalmente de su invención, como soñadores cautivos en pesadillas de las que no pueden despertar. Ansiedades inconscientes y pensamientos aterradores. Por extraño que parezca, los 5 piensan muchísimo en las cosas que encuentran más aterradoras. Incluso harían carrera si estudiaran o crearan obras de arte con cosas que los aterran. Un 5 temeroso de la enfermedad podría convertirse en patólogo. Otro que sufrió de monstruos bajo la cama en su infancia podría en su edad adulta ser escritor o director de ciencia ficción. Equilibrar los mundos interior y exterior. Tratan de dominar el miedo centrando los pensamientos en lo que les asusta, no en los sentimientos que esto les inspira. Pero no pueden evitar del todo el efecto emocional de estas ideas, con la consecuencia de que tanto consciente como inconscientemente se llenan la mente de imágenes perturbadoras. Con el tiempo estos sentimientos escindidos podrían volver a atormentarlos en sus sueños y fantasías y de otros modos inesperados. Esto les resulta particularmente penoso a los 5 de la franja media porque creen que sus pensamientos son el único aspecto de la realidad del que se pueden fiar del todo. Que justamente sus pensamientos se descontrolen o sean aterradores hace que eviten aún más sus actividades y en este caso las que podrían desencadenar asociaciones terribles. Si antes les gustaba la astronomía, por ejemplo, podrían empezar a sentir miedo de salir por la noche. El vacío del firmamento los altera totalmente. Tendencia a discutir, nihilismo y extremismo. Es increíble lo idiota que puede ser la gente. Todos los tipos tienen formas de agresividad, dado que para los 5 sus ideas son prácticamente la única fuente de seguridad que tienen. Las proponen y defienden con pasión, incluso en el caso de que ellos mismos no crean en la posición que defienden. Los 5 de las franjas media a inferior son antagónicos hacia cualquier persona o cosa que se oponga o amenace su mundo interior y su visión personal. Les ofende la aparente paz mental de los demás y disfrutan trastocando y minando sus creencias,
Son capaces de ofender, provocar o escandalizar a los demás con opiniones intencionadamente extremas. Esos 5 desean ahuyentar a las personas con el fin de que los dejen en paz para dedicarse a sus intereses y para sentirse intelectualmente superiores, rechazando la estupidez y ceguera de los otros. Lejos ya de ser pensadores esmerados, saltan a conclusiones e imponen su interpretación extrema de la realidad. Si los demás no están de acuerdo, suelen reaccionar de modo desagradable y cáustico. Si continúan con ese comportamiento, podrían tener éxito en apartar de su vida a todas las personas. Si son incapaces de encontrar un espacio propio, podrían caer rápidamente en una escéptica apatía, perdiendo la fe en sí mismos y en la condición humana. De todos los tipos, los 5 son los más propensos a la sensación de que nada tiene sentido y muchos se vuelven muy escépticos respecto a las fuerzas benévolas del universo.